Muy bienvenidos un día más a la clase que nos reúne el día de hoy. Como solían decir profesores del seminario que me encantaba, nos enseñaban que la puntualidad es santidad, ¿sí? Así que ya arrancamos sin punto, 18:30 horas y arrancamos nomás. Ahora, hemos quedado la clase anterior en Mateo 22. Hoy vamos a estar tocando Mateo 22, terminando Mateo 22, y vamos a estar iniciando Mateo 23. Son clases donde tengo mucho por enseñar. Ayer hablaba con unos amigos aquí en casa y les comentaba que he descubierto algo dentro de la palabra de Dios, algo que verdaderamente me impactó. Cada vez que lean la Biblia, cada vez que tengan contacto con la palabra de Dios, van a encontrar una revelación directa y una revelación panorámica. Ahora, ¿qué quiere decir, Luca, una visión, una revelación directa y una revelación panorámica? Está bien, vamos a llamarle revelación, ¿sí? Si bien no es revelación, sino iluminación, porque se cree que la revelación terminó en el libro de Apocalipsis, cuando se le reveló a Juan el libro de Apocalipsis, pero vamos a llamarle revelación, porque es como que se te revela la palabra. Algo nuevo nace. El Señor directamente te habla. Está bien, ¿querés llamarle iluminación? Vamos a decirle la iluminación. Se ilumina algo en nuestro interior, algo espiritual. Y hay iluminaciones directas y hay iluminaciones panorámicas. Y yo ayer comentaba con unos amigos y le hacía esta ilustración. Yo tuve la gracia de Dios de poder visitar las en Misiones, las cataratas del Iguazú. Y la visitamos del lado argentino. Y del lado argentino nos hemos embarcado en unos barcos que te llevan hasta abajo mismo de las cataratas, hasta abajo mismo de la garganta del diablo te llevan, y cae el agua de una manera tan especial que te terminás todo mojado. Es una cosa, se nos caían las lágrimas a los tres, a Marcela, a mí y a Mauro, de ver tanta inmensidad y tan creación de Dios. Ahora, cuando vas a visitar a Misiones, las cataratas, te encontrás visitando las cataratas del lado argentino de una manera muy especial, de una forma directa. Vos te involucrás con la catarata. Sin embargo, del lado brasilero, tenés otra apreciación. Del lado de Brasil, la visión que tenés sobre las cataratas es panorámica. Vos la ves a lo lejos y la ves completa, panorámicamente. Y, y esta es la gran diferencia entre las cataratas del lado argentino y las cataratas del lado brasilero. Y creo que esto no suele suceder con la palabra de Dios. Hay revelaciones directas, ¿sí? O iluminaciones directas e iluminaciones panorámicas. Y cuando hablo de la palabra de Dios, quiero referirme a esto. A veces que lees un texto, lo leíste muchas veces, pero le lees una vez y dices, wow, mirá lo que acabo de descubrir. Y ese texto te habla directamente. Eso sería una iluminación directa. Sin embargo, una iluminación panorámica es cuando por encima de varios textos, de varios capítulos, estás viendo un sentir y un patrón. Entonces vos lo ves, es como verlo desde arriba. Entonces cuando vos lo ves desde arriba, empezás a descubrir cosas nuevas y empezás a sentir la administración de parte de Dios de una manera especial. Entonces, cuando hablo de esta revelación que tuve en esta semana, de esta revelación o esta iluminación panorámica,
voy a hablarte de esto. Aquí cuando encontramos el libro de Mateo 22, del 34 al 40, habla del gran mandamiento. Hasta aquí vemos intentos, varios intentos de los fariseos. Hay intentos de los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Los herodianos eran seguidores de Herodes. Entonces, en un momento dice que se juntan los herodianos con los fariseos para venir en contra de Jesús. Hay momentos donde se juntan también para tratar de tentarle al Señor y hacerlo caer con su respuesta acerca de por ejemplo, encuentro en la palabra de Dios un texto en Mateo que dice que a Jesús lo intentan tentar, que caigan. Estaban buscándole una causa para encarcelarlo, para sacrificarlo, para matarlo, para echarle mano. Buscaban una causa. Los fariseos se sentían amonestados por la luz de Cristo, entonces estaban intentando buscar una causa para ir en contra de Jesús. Entonces, ¿esto qué hacía? Que los fariseos empiecen a hacerle preguntas, que le pregunten, que lo cuestionen, que cuestionen su autoridad. Y a lo largo de la última Semana Santa encontré como 3 o 4 cuestionamientos que le hacen a Jesús. Y hablo de esto, a esto me refiero con la visión, con la iluminación panorámica. He encontrado una iluminación panorámica acerca de estos textos. Y la iluminación panorámica que encuentro en Mateo dice que así: vemos varios intentos por generarle una causa a Jesús. Querían apresarle. Ese era su fin. Querían encontrarle algo al Señor para que caiga. Las cuales fueron constantemente demostrándonos, fueron fallando constantemente, demostrándonos la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero sobre todo su soberanía. ¿Y en qué demuestra Dios que es soberano y Jesús que es soberano en estos textos? Porque la respuesta está en Juan 10, versículo 18. Pero quiero, antes de ir ahí, mostrarte e ilustrarte con un ejemplo para que te lo ilustres en tu mente. Vienen a Jesús y le dicen: Señor, ¿a quién le debemos dar tributo? Jesús les responde, porque Jesús entendía que le estaban tratando de cuestionar. Entonces Jesús dice: mete tu mano en el bolsillo y saca la moneda que tenés. Saca la moneda, le dice: ¿quién es la imagen que tiene la moneda? Y de César, fue la respuesta. Entonces Jesús ahí le dijo: entonces denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿por qué dijo así Jesús? ¿Por qué fue su respuesta? Porque si Jesús hubiese dicho: denle a César solamente, los mismos fariseos hubiesen tenido una causa para ir en contra de Jesús, diciendo de que un hebreo, como lo era Jesús, un hebreo, recuerden que ellos estaban, el imperio romano estaba sometiendo y estaba sobre el pueblo de Israel, lo estaba teniendo, vamos a decirle, en opresión lo tenían al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacen los romanos? Hacen que el pueblo hebreo le empiece a pagar tributos, le empiece a pagar impuestos. Entonces se vería beneficiado el reino romano porque lo estaba sometiendo y a causa de esto le sacaba un rédito económico. Entonces, si Jesús hubiese dicho: sí, dale en tributo solamente a César, entonces aquellos que eran hebreos que le rodeaban hubiesen empezado a cuestionar a Jesucristo, porque el Mesías los venía a liberar, supuestamente a lo que ellos creían, que Jesucristo venía a liberarlos de la opresión romana. Sin embargo, ellos vieron la mitad
de la visión y la mitad de la promesa. La promesa decía que Jesucristo iba a venir primeramente como siervo y luego como rey. Entonces ellos se quedaban con la parte de la profecía que decía que venía como rey. Entonces menospreciaban a aquel que servía a las personas. Los menospreciaban. Entonces, ¿por qué ellos estaban esperando un libertador que los saque de la opresión del pueblo romano? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ahora, entonces, si Jesús decía, denle en tributo a César, estaba avalando el reino romano sobre la opresión. Y iba supuestamente con esta respuesta a perder autoridad espiritual. Y si Jesús hubiese dicho, denle a Dios solamente, hubiese tenido causa contra el reino romano. Porque César César había sacado una ley que todos los habitantes de Roma debían darle tributo, habrían que pagar impuestos. Entonces Jesucristo se estaría echando contra una ley romana. Y al echarse contra una ley romana, ya podrían meterlo preso, como principio. Luego azotarlo y luego tener cualquier otro fin. ¿Sí? Ahora, ¿se dan cuenta? Jesucristo, ellos, los fariseos, siempre estaban buscándole tentar a Jesús. Pero ¿por qué hablo de la visión panorámica? Yo veo, a partir de la Semana Santa, empiezo a ver cómo les tratan de tentar a Jesús. Le buscaban a Jesús, encontrarle una causa para meterlo preso. Y no la podían encontrar porque Jesús, sobre todas las cosas, era sabio y tenía la respuesta justa y correcta. Pero no tan solo era sabio, sino como les escribí aquí, el Señor era soberano. Y soberano es que está sobre todas las cosas y que Él dispone todas las cosas. Por eso quiero que leamos juntos Juan 10, versículo 18, que dice de esta manera: nadie me la quita. ¿Qué está diciendo Jesús aquí en Juan? Los capítulos anteriores está hablando de su vida. Jesús está diciendo, a mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo voy a poner mi vida. Y miren lo que interesante que dice aquí la palabra de Dios. Tengo poder para ponerla. ¿A qué? A la vida. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. ¿Saben lo que significa eso? La resurrección. Yo voy a poner mi vida, pero también tengo el poder de volverla a tomar. Nadie es más grande que nuestro Dios. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Jesucristo. O sea, ¿qué mandamiento? El mandamiento de dar su vida por cada uno de nosotros. Pero como dice este texto, no, por eso es que los demonios no tienen autoridad. Por eso es que el demonio ni Satanás tiene autoridad sobre nuestras vidas. Porque Jesucristo en este texto está declarando de que Él es aún más grande que Satanás. ¿Por qué? Porque Él dice, yo estoy poniendo mi vida, nadie va a venir a apresarme a mí, ni a buscarme una causa, ni a inventarme una causa para meterme preso y matarme en una cruz, si es que yo no lo quisiera, es lo que el texto está revelando. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en este texto panorámicamente desde arriba cuando leo y junto varios capítulos? Con este Juan 10, 18, encuentro a Jesús diciendo,
tengo autoridad, por más que me tienten, por más que me busquen, por más que me quieran hacer caer, no van a poder. ¿Saben por qué? Porque nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo cuando yo quiero, para salvarlos a ustedes, yo la pongo, pero ¿saben qué? Yo la vuelvo a tomar. Y eso habla del poderío y la soberanía de Dios sobre todas las cosas creadas y las que no son creadas, las que están bajo la tierra y todas las cosas que existen y aún las que no. El Señor tiene autoridad sobre todo, sobre absolutamente todo. Y este versículo tira el plan de Satanás por la borda. Satanás no predominó a Jesucristo en ese tiempo de la cruz. Si leemos el texto que ya vamos a llegar en Mateo, cuando él está siendo crucificado, dice que los cielos se pusieron negros, que la tierra tembló. Los cielos negros significan que fue la mayor reunión de espíritus inmundos y de demonios en la tierra. Se juntaron todos a ver cómo supuestamente ellos habían vencido. Sin embargo, esto no fue así. Este texto nos declara que Jesucristo puso su vida en rescate de muchos, pero no tan solo la puso, sino que la volvió a tomar. Y eso nos da autoridad como hijos de Dios sobre cualquier espíritu inmundo y cualquier demonio. Ya no tiene poderío, porque nosotros creemos en aquel que es capaz de poner su vida y volverla a tomar. Tremendo. Por más que busquemos que el Señor caiga, por más que ellos busquen que el Señor caiga, no pudieron encontrar razón alguna. Esto es una demostración más del poder de Dios. Aquí le preguntan, en este texto que habíamos leído, de aquí, del 22, del 34 al 40, el gran mandamiento. Entonces aquí le preguntan al Señor, ¿cuál es el mandamiento supremo? El máximo mandamiento. Aquí les pregunta cuál es el mandamiento supremo de los 613 mandamientos que se encuentran en el libro de Levítico, Deuteronomio, acerca de la ley mosaica, la ley de Moisés. Tenía 613 mandamientos. Entonces le cuestionan a Jesús y le dicen, ¿cuál mandamiento es el más grande de todos, Jesús? Entonces, Jesús cita Deuteronomio 6:5, ¿sí? Y también Levítico 19:18. Estos dos versículos, ¿sí? Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18, van a unirse, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la respuesta que Jesús le dio? En Deuteronomio 6:5 encontramos que dice, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Ama a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Ese es el primer mandamiento en el cual Dios tiene interés. Señor Jesucristo nos revela que el máximo mandamiento de todos los 613 es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice Jesús, es similar a este en importancia. ¿Cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Levítico 19:18 habla acerca del amor hacia los hermanos. Estos dos cumplirán la ley y los profetas. Cuando la palabra de Dios dice la ley y los profetas, cuando encuentren la palabra la ley y los profetas, está hablando de la ley mosaica, de los 613 mandamientos que Dios mismo
le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿sí? Entonces, cuando leamos que dice la ley, esto es la ley y los profetas, está haciendo puntualmente a los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Ahora, ¿sí? En resumen, resume absolutamente toda la ley, el Señor, en amar a Dios y a tu prójimo. Siempre suelo decir esto y me encanta decirlo, es la versión vertical y la versión horizontal del asunto. Vertical, ¿por qué? Porque tengo que amar a Dios primero, verticalmente, y horizontalmente porque tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, horizontalmente. Primero a Dios, Dios me da el amor, entiendo muchas cosas, entiendo el perdón, entonces puedo implantarlo horizontalmente en aquellos que me rodean y que son mis prójimos. Primero vertical, y luego se refleja en lo horizontal. Ahora, la gran enseñanza está ¿dónde? En el amor a Dios y al prójimo. Estos versículos que encontramos en Mateo 22, del 34 al 40, el Señor nos va a estar hablando puntualmente del amor, ¿sí? Del amor, primeramente a Dios y luego a nuestro prójimo. Pero puntualmente la enseñanza es el amor. Debemos tener amor entre nosotros. Bien, ahora Mateo 22, del 41 al 46. Dice de esta manera, ¿de quién es hijo el Cristo? Ese es el título que tiene mi Biblia. ¿De quién es hijo el Cristo? Hasta aquí le han preguntado mucho a Jesús. Sin embargo, aquí Jesús hace la pregunta. ¿De quién es hijo el Mesías o el Cristo? Hasta aquí, fariseos, saduceos, todos le habían cuestionado a Jesús. Pero en este caso lo encontramos a Jesús, a él, haciéndole preguntas seguramente dentro del templo a aquellos que estaban presentes. Y les pregunta, ¿de quién es el Señor? ¿De quién es hijo el Cristo, el Mesías? ¿De quién es hijo? Entonces dice que los presentes empezaron a decirle que eran hijo de David. Claro, es hijo de David. El Cristo es hijo de David, porque la promesa había de decir que el Señor venía de la simiente de David, o sea, era descendiente. Era una promesa dada por Dios. Ahora, miren qué interesante, qué inteligente que es el Señor al decirle esta respuesta, esta pregunta que los hace pensar, esta pregunta que los hace cuestionarse todas las cosas. ¿De quién es hijo? Ah, es hijo de David, le dijeron. Entonces Jesús le dice, pero si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de la autoridad dada. Nadie le dice Señor. Un hijo, no le, no, a ver, mire lo que dice el texto acá. El Salmo 110, versículo 1. Mire, porque este salmo lo escribió David. Salmo 110, tenía la hoja pegada. Bien, Salmo 110, versículo 1. La promesa del Señor, dice, canción de David, dice, mi salmo dice así. O sea, ¿quién escribió este salmo? David. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Así dice, solamente el primer texto. Entonces, aquí dice, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Sí? El Señor le dijo a mi Señor. Entonces, claramente aquí Jesús está diciendo, entonces, ¿por qué David me llamaba Señor?
soy yo el Mesías. Si yo soy el Mesías, y si yo soy hijo de David, ¿por qué David me llama Señor a mí? ¿Cómo un padre va a llamar un Señor a su hijo? ¿Entienden? Eso es lo que Jesucristo está diciendo en estos textos. ¿Cómo un padre va a estar llamando a su hijo Señor? Es al revés. ¿No es así? Puede ser que un hijo le llame a su padre Señor, pero que un padre le llame a un hijo Señor, diciéndole tenés toda autoridad sobre mí, no, es imposible. Entonces, a través de este texto, ¿sí? Jesucristo les estaba enseñando, aquí en Mateo 22, del 41 al 46, les estaba enseñando y dejándole bien claro quién era Jesús. Jesús quería demostrarle que Él es el Cristo, no solo que era descendiente de David, sino que era el Hijo de Dios. Nosotros no solo creemos en el ungido, sino que nuestra fe está puesta en Dios mismo, ¿sí? Nuestra fe está puesta en Dios mismo. Tengo solamente 10 minutos para empezar a correr por Mateo capítulo 23 y en adelante. Bien, tengo mucho para decir y vamos a ver hasta dónde llegamos. Era necesario aclarar los últimos puntos de Mateo 22, ¿sí? Porque son enseñanzas muy grandes. Ahora, Mateo 23, del 1 al 12, dice Jesús, acusa a los escribas y a los fariseos. El Señor los acusa, ¿sí? Lo que Jesús aclara en este punto es acerca de la hipocresía. Miren lo que es, busqué esto, hipócrita, que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene, ¿ok? La clave está aquí, no tener lo que se dice tener. Eso es un hipócrita. Decir que tenés lo que no tenés. ¿Sí? Se finge. Esta es la cuestión. Se finge tener algo que no se tiene. Eso es un hipócrita. La hipocresía viene de ahí. A eso se refiere. Entonces Jesucristo, ¿qué va a hacer? Les va a llamar hipócrita. Ponerse una máscara. Fingir un personaje que no se es. Los fariseos y escribas priorizaban su posición en la sociedad y descuidaron que su intimidad con Dios. La falta de intimidad endurece tu corazón a tal manera de que tu corazón se hace impermeable y no te deja ver a Dios. Ellos tenían enfrente al Mesías y no le vieron, a pesar de conocer las leyes a la perfección, pero siguieron eligiendo ¿qué? El estatus que ellos tenían en la sociedad. Entonces, los fariseos, por eso Jesucristo les llama hipócritas, porque ustedes dicen amar a Dios, pero verdaderamente sus actos son contrarios, ustedes no le aman a Dios. Jesús les llama hipócritas y destaca las filacterias, y los flecos de sus mantos. Ahora, diciendo de que ellos trabajaban por lo visual, mientras por dentro estaban muertos. Ellos se hacían ver, trabajaban visualmente, se hacían ver de que eran importantes. Miren lo que es la filacteria. La filacteria, y aquí tengo la definición. La banda con inscripciones o leyendas, perdón, a ver si corro esto.
Dice, banda con inscripciones o leyendas que se colocaban en la parte superior o inferior, retablos, pinturas o esculturas que representa como si fuesen de tela o pergamino, etcétera, con las extremidades enrolladas. Ahora, miren lo que es la filacteria. Aquí les voy a mostrar una imagen. Esto que ven aquí es una filacteria. Los fariseos se colocaban esto dentro de esta cajita de cuero, ¿sí? Era una cajita de cuero que ponían en su frente, llamada filacteria. Adentro de esto tenían pequeños pergaminos, como muestra esta imagen, ¿ven? Aquí los pergaminos, estos pergaminos tenían versículos bíblicos, ¿sí? Y ellos se colocaban esos versículos bíblicos demostrando ser ser espirituales, pero no siéndolos. Ellos tenían esto como para demostrarle a la sociedad lo espirituales que eran. Sin embargo, Jesús les llama hipócritas. Se colocaban estas filacterias en las cabezas, en las frentes, y dice que cortaban sus mantos, ¿sí? Cortaban sus mantos con flecos. Se ponían flecos, ¿ven todos estos flecos? ¿Sí? Eran símbolos, todos simbología tenían, ellos se hacían ver, es lo que Jesús les está diciendo. Se ponían estas cintas de cueros en las manos, muchas veces demostrando espiritualidad que ellos no tenían. Por eso Jesús les dice que ellos están muertos por dentro, que son hipócritas, ¿sí? Que son sepulcros blanqueados. ¿Qué está diciendo con un sepulcro blanqueado? De que es muerte en vida, son muertos en vida, pero pintados por fuera, es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Recuerdan que hace un ratito les dije cómo ellos llegaron a esta situación? A esta situación ellos llegaron descuidando la intimidad con Dios. Entonces se hicieron un corazón impermeable a la palabra de Dios. Esto nos debe alertar a nosotros como hijos de Dios a tener cuidado con la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. No debemos descuidar la intimidad, la oración, congregar, leer la palabra. No debemos descuidar esto, porque el fariseo no caía en la incredulidad de un día para el otro. El fariseo se iba deslizando paulatinamente hasta que un día se encontraba en esa condición. No debemos caer, hermanos, en descuidar la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían estos objetos para hacerse impresionar delante de las personas. Entonces, ahora les pregunto, ¿a quién desean agradar? ¿Desean agradar a Dios o desean agradar a las personas? Los fariseos querían impresionar a las personas y hacían todas estas cuestiones. Dice que ellos ponían carga delante de las personas que ni ellos podían llevar. Entonces, ¿a quién queremos impresionar? ¿Queremos impresionar a Dios o queremos impresionar a las personas? Querían los primeros puestos en las sinagogas. Las puertas de honor querían que las personas le llamen rabí, que le llamen padre. Querían que le honren las personas. Entonces, no permitían que la gente le llame así. Es lo que dice Jesucristo en Mateo 23, versículo 12. Miren lo que dice Mateo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y el Señor, esta es la principal enseñanza.
que el Señor se agrada de corazones humildes y no de corazones enaltecidos. ¿Sí? Ahora, dice que ellos, ¿qué aprendemos? Puse aquí, ¿qué aprendemos? Uno, a no hacer las cosas para Dios intentando poner los ojos en los demás, o sea, no en Dios, sino en las personas. No esto es lo que aprendemos, a no hacer las cosas para Dios pensando en las personas o pensando en ser vistos, sino que lo hagamos verdaderamente de corazón. Y como segundo punto, a no andar detrás de las posiciones terrenales, descuidando la intimidad con Dios. Estas dos enseñanzas encontramos en estos versículos de Mateo, ¿sí? De Mateo 1 al 12 encontramos esto. Luego, ¿sí? A ver cuánto me queda, y me quedan unos minutos. Encontramos Mateo 23, del 13 al 28. Jesús acusa a los fariseos. Sigue el relato. Sigue el relato y la acusación. Jesús acusa a los fariseos. Palabras fuertes les dice en este caso. En estos versículos son muy fuertes, pero ya está próxima la crucifixión. Entonces le es necesario sacarle una radiografía personal a los fariseos con la intención de que estos fariseos se vuelvan a Jesucristo. Ahora, les hace a los fariseos una radiografía exhaustiva. Les está dando la oportunidad de que se arrepientan, desnudándolos detrás de todo lo que tenían por dentro y que ellos trataban de disimular. Jesús, punto a punto, Jesús, punto por punto, decide demostrar sus errores. Les llama ciegos, guía de ciegos. Ellos eran los referentes en aquel tiempo. Ellos eran los que debían guiar y hacer que las personas entren al templo, ¿sí? Sin embargo, dice